Buenos días, les hablamos desde el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Hoy vamos a realizar la revisión de protocolo de melanoma de nuestro hospital, actualizada a este año. Hoy nos despertamos con un día lluvioso a 21 grados. Espero que sea de vuestra utilidad. Para empezar vamos a hablar de adyuvancia, seguido de neoadyuvancia, y hablaremos posteriormente del tratamiento de la enfermedad diseminada. En primer lugar, definir lo que teníamos ahora en el protocolo de adyuvancia, que bueno, hasta 2022 se ha considerado el tratamiento de estadio 3C, 3D y 4 resecado en adyuvancia. Recordar que la adyuvancia es un tratamiento que se administra de forma complementaria al tratamiento principal, que es la cirugía, y que se realiza durante un año para prevenir el riesgo de recaída. En realidad está aprobado para melanoma estadio 3 y 4 resecado. Únicamente destacar que no está financiado para todos los estadios 3, sino que está financiado únicamente para estadios C, D, perdón, 3C, 3D y 4 resecado. ¿Qué es lo que hay de nuevo con respecto a adyuvancia? Pues bien, recientemente la EMA ha aprobado pembrolizumab para la adyuvancia de estadios 2B y 2C, que son estadios que, si recordamos las gráficas de supervivencia, tienen peor supervivencia que estadio 3A y 3B. Está ya incluida en ficha técnica de pembrolizumab, los estadios 2B y 2C, y esto conlleva que nosotros podamos empezar a solicitar la adyuvancia para estos estadios realizando el anexo del Comité Central del SA, ¿vale? Esto es importante de cara a los pacientes que vayamos diagnosticando en melanoma. También tendrían opción de realizar ensayo clínico, pero bueno, si podemos conseguir la financiación, porque ahora mismo el reclutamiento está cerrado, en el que tenemos más cercano a nosotros que del hospital de los compañeros del Macarena. Bueno, pues para explicar un poquito el fundamento, ¿no? También y por en qué tenemos que fijarnos un poco para indicar esta adyuvancia en estos estadios más precoces. Recordaros el TNM, ¿no? De la 8ª clasificación de la JCC del melanoma, que no nos vamos a detener en ella porque esto lo podéis estudiar y consultar, ¿vale? Pero nos va a servir para introducir lo siguiente. Anteriormente, lo que teníamos financiado y lo que realizábamos nosotros adyuvancia son los estadios 3C, que son los que están aquí marcados en naranja, y los 3D, que son aquí los que están marcados en rojo, que son tumores gruesos de gran espeso de Breslow y ulcerados a partir de T3B, y que además tenían una afectación ganglionar que no solo era de centinela, bueno, eran también los conglomerados axilares. Eh, bueno, además también del estadio 4 resecado, no debemos olvidarnos de él, ¿vale? Pero en 2023 tenemos la posibilidad de adelantarnos un poco a estos estadios de riesgo, ¿no? Que para resultar más fácil a la hora de verlo visualmente, ¿qué es lo que queremos decir? Son melanomas a partir de estadio 3B, sería 3B, T4A y T4B, que traducido quiere decir más de 2 milímetros ulcerado, ¿vale? Esto nos aclara mucho más y nos resulta mucho más fácil de verlo a la hora de encontrarnos con un paciente. En estos casos, ya lo de la utilidad del ganglio centinela daría un poco de que hasta qué punto es necesario hacer un centinela. Yo en este caso no realizaría un ganglio centinela, ya que no aumenta la supervivencia si no tiene afectación. Si tuviera afectación ganglionar, ya no estamos hablando de esto, estamos hablando ya de hacer una linfadenectomía, un estudio del ganglio, pero sí realizaría una adyuvancia. La adyuvancia, recordamos que disminuye hasta en un 40% el riesgo de recaída. Esto está avalado por los ensayos Keynote en el caso del estadio 2B y 2C, 716. En un futuro, ¿dejará de tener sentido el ganglio centinela? Probablemente. Probablemente porque, bueno, vemos que los que ahora mismo son de ganglio centinela positivo, ¿no? N1A en la clasificación de la JCC, con otros test que no sean estos de aquí, que ya sí que los convertiría en un estadio 3C,
se quedarían únicamente en un estadio 3A y 3B, que no tienen financiación de adyuvancia. Es decir, en estos igual ya tampoco tiene tanto sentido hacer el centinela por el tema de hacer una adyuvancia posterior, pero bueno, sí que es verdad que al final te lo acaba clasificando y que para hacer un seguimiento y tal, bueno, lo vamos a seguir haciendo, pero en un futuro probablemente a lo mejor no tiene tanta relevancia y sí que va a tener relevancia realizarla en esto, aunque no le hagamos el centinela. ¿Vale? Entonces probablemente no, no sé por qué he puesto aquí sí, perdonadme. Dejará de tener sentido, exacto, es que la pregunta es, ¿dejará de tener sentido? Probablemente sí, dejará de tener sentido. Bueno, ¿qué fármacos disponemos en adyuvancia? Pues tenemos aprobado pembrolizumab, nivolumab de inmunoterapia y tenemos aprobado dabrafenib y trametinib para aquellos melanomas que tengan el RAS mutado. Ojo, que esto no quiere decir que le podamos poner dabrafenib y trametinib a los pacientes, porque no lo tenemos actualmente financiado. Es decir, que hablar de adyuvancia hoy en día en Andalucía es hablar de inmunoterapia. Inmunoterapia que ya se puede administrar, por ejemplo, pembrolizumab 2 miligramos kilo o 4 miligramos kilo, según lo pongamos cada 3 o 6 semanas. Está aprobado, recordamos, para estadio 3C y 3D resecado y ahora mismo podríamos pedirlo al Comité Central del SAS para los estadios 2C y 2B. Y el nivolumab, que es el que tiene indicación en estadio 4 resecado, a diferencia del pembrolizumab, y que se puede poner también o bien a 3 miligramos o a 6 miligramos kilo, según se ponga, cada 2 o cada 4 semanas. Recordamos siempre que la adyuvancia se realiza durante un año. Y bueno, ahora hablaríamos un poco de neoadyuvancia, que hemos tomado la diapositiva de la doctora Georgina Long de la reunión de Leado en Roma, pasado mes de abril, que probablemente el futuro para los estadios 3, no porque el estadio 3 sea difícilmente resecable en melanoma, sino porque se está comprobando, bueno, se está estudiando mejorar la supervivencia libre de progresión cuando se realiza neoadyuvancia con respecto a la adyuvancia. ¿Por qué? Porque aquí, para explicar la diferencia entre uno y otro, vemos que la adyuvancia en el melanoma se realiza una vez que ya se ha realizado la disección de la enfermedad macroscópica, ¿no? Está resecado, pero el paciente puede presentar enfermedad microscópica indetectable tanto clínicamente como radiológicamente y el objetivo de esta adyuvancia sería que esta enfermedad microscópica desapareciera, ¿no? Pero se ha visto que en la neoadyuvancia, que consistiría en poner este tratamiento antes de esta intervención de la enfermedad macroscópica, no solo ayuda a un mejor control local de esta enfermedad macroscópica a priori, ¿no? Sino que además también favorecería esta eliminación de la enfermedad microscópica indetectable en el momento del diagnóstico. Esto porque, bueno, lo veremos más adelante, pero porque se sustenta, ¿no? Se sustenta en que, claro, una mayor carga tumoral probablemente produce una mayor inmunogenicidad en el organismo, de manera que es más fácil que esta respuesta sea más fuerte, ¿no? En cuanto también a las respuestas patológicas que podemos analizar una vez que realizamos la neoadyuvancia, ¿no? Decir que existen distintos tipos de respuesta patológica, que esto sí que lo podemos hacer en solo la neoadyuvancia, no lo podríamos hacer en la adyuvancia, y tendríamos una respuesta patológica completa o una respuesta cercana a la respuesta patológica completa, la P significa patológica, ¿vale? También podría observarse una respuesta parcial o no respuesta. Esto también nos va a dar, como vamos a ver posteriormente, más información acerca del pronóstico, ¿no? ¿Por qué se sustenta lo de la neoadyuvancia? Bueno, porque en realidad, comparando las curvas de los estudios de adyuvancia, ¿no? En el que comparamos el placebo, ¿no? Que vemos que hasta un 38% de los pacientes en realidad no necesitan esta adyuvancia porque no van a recaer. Y hasta un 45% de los pacientes van a recurrir aunque le pongan las adyuvancias. Únicamente obtenemos un 17% de beneficios, ¿no? Pues lo que buscamos con la neoadyuvancia es aumentar este beneficio todavía más y
lo que hablábamos antes, ¿no? Según lo que, los datos que aportan los estudios, ¿no? PACIN y el SWOG, aumenta la inmunogenicidad antitumoral de los linfocitos T, además otorga información pronóstica al paciente según el tipo de respuesta tumoral, porque aquellos pacientes con una respuesta patológica completa o cercana a la respuesta patológica completa, posteriormente van a tener una supervivencia libre de progresión, que la medimos aquí, mucho mayor que aquellos que no tienen o no tienen respuesta o tienen una respuesta parcial. Incluso hasta los que tienen una respuesta parcial tienen mejor, vamos, supervivencia libre de progresión. Tenemos aquí las curvas tanto de inmunoterapia como de terapia dirigida, que son mejores las de la inmunoterapia siempre, incluso las de la combinación IPI-NIVO, las que ofrecen mejor resultado. Además, esto nos ofrece información para planificar posteriormente una adyuvancia, porque podemos ver qué tipo de respuesta ha tenido al fármaco y ver qué posible tipo de respuesta tendría el paciente a una adyuvancia con estos fármacos que hemos usado en neoadyuvancia, pero esta vez en adyuvancia, que sería ya después de la resección completa del paciente. Ya estaría libre de enfermedad, entre comillas, salvo la enfermedad microscópica indetectable. Posibles esquemas, que los dejo aquí, ya esto es lo último que hablo de neoadyuvancia, pues bueno, lo que teníamos del estudio SWOG, que hablan de 3 ciclos de pembrolizumab cada 3 semanas previo a hacer la cirugía y después continuar con 15 ciclos de pembrolizumab en adyuvancia. Sería como iniciar la adyuvancia antes, ¿vale? Porque son 18 ciclos para una adyuvancia y según el Opacin Neo, pues que lo que recomienda como el esquema más eficaz y con menos toxicidad, 2 ciclos de ipilimumab 1 miligramo kilo y nivolumab 3 miligramos kilo y después realizar la cirugía. Es decir, que si tiene una respuesta patológica completa, hay ya datos de supervivencia libre de progresión a 2 años. Es verdad que es poquito tiempo, pero porque estamos todavía inicialmente en estos estudios, ¿no? Al principio. Pero conseguiríamos hasta incluso una supervivencia libre de progresión del 96% con inmunoterapia, del 79% con terapia diana. Bueno, habrá que seguir viendo, pero pacientes seleccionados pueden ir beneficiándose de estos esquemas, ¿vale? Y ahora ya vamos a hablar del tratamiento del melanoma avanzado o metastásico, decir que es aquel que no es resecable de forma curativa, ¿vale? O es metastásico, 4 principios básicos antes de elegir el tratamiento. En primer lugar, estudio de extensión, que es el que nos va a decir la extensión de la enfermedad metastásica, si es metastásico de alta carga o si es oligometastásico. También importante, lo podemos hacer tanto con TAP-Body como con PET-TAC, pero nosotros solemos combinar siempre la resonancia craneal con el PET-TAC porque no evalúa también el sistema nervioso central, ¿vale? La analítica, también muy importante, que vayan los parámetros LDH y S100, que nos van a dar información sobre la carga tumoral del paciente. Y bueno, en hospitales en los que esté disponible también es interesante la biopsia líquida, que suele incluso algunas veces preceder el aumento de las cifras del DNA circulante en la detección de la recaída. Importante también conocer la expresión inmunohistoquímica de BRAF y del PDL1, que después veremos más adelante por qué. Imprescindible también antes de valorar tratamiento del paciente, conocer las escalas del Karnofsky y del ECOG, Performance Status, que bueno, son escalas inversas en las que la máxima puntuación en el Karnofsky es un paciente asintomático que hace vida normal, siendo el 0 fallecido, y en el ECOG el valor 0 es la actividad normal, siendo el 5 fallecido. Estas son escalas que lo que miden es el impacto de la enfermedad oncológica en la capacidad funcional del paciente, ¿no? Y bueno, simplemente la consultamos y la vamos anotando en la historia del paciente y actualizándola, ¿vale? El tratamiento requiere que el paciente tenga un ECO 0, 1, 2 como mucho, ¿vale? Con un Karnofsky de más de 70. ¿Qué fármacos tenemos actualmente disponibles para el tratamiento sistémico del melanoma? Pues bueno, tenemos tanto inmunoterapia como terapia dirigida. Aquí disponemos de prácticamente todos los fármacos, no solo como antes que teníamos en adyuvancia pembrolizumab y nivolumab, y ahora disponemos ya también de la terapia dirigida. Destacar también como posibles esquemas que van a ir apareciendo en un futuro nivolumab y relatlimab, que ahora mismo está aprobado en la EMA únicamente. Y destacar también que disponemos del uso on-label del lenvatinib, que es un inhibidor multiquinasa que se combina con pembrolizumab. Esto se toma a diario y el pembrolizumab se pone cada 3 a 6 semanas. No vamos ahora a hablar de las dosis ni de los esquemas.
simplemente de los nombres. ¿Cuánto tiempo se pone? Pues hasta progresión o toxicidad inaceptable. En este caso no es como la adyuvancia, que era un año, sino simplemente hasta que el paciente progrese o exista una toxicidad que no sea aceptable. Y bueno, en el esquema del tratamiento de melanoma avanzado hay que distinguir si esta progresión o diagnóstico de enfermedad metastásica se produce de nuevo en el diagnóstico del paciente o, o en un tratamiento activo mediante inmunoterapia, que sería la adyuvancia, ¿no? En los pacientes en los que se diagnostica de nuevo o ya cuando ha finalizado la adyuvancia más de 6 meses, lo primero que hay que ver es el estado de la mutación BRAF. Aquellos pacientes que tengan el BRAF mutado, de primera opción va a ser siempre la inmunoterapia, siempre que tengan baja carga tumoral. Si tienen alta carga tumoral o un rápido crecimiento de las metástasis, sería mejor valorar la terapia dirigida. Y si ya tuviera afectación cerebral, que es M1D, o el PDL1 negativo, se puede justificar el uso del combo de IPI-NIVO. Si no, no tenemos disponible, no está financiado el combo de ipilimumab y nivolumab, IPI3, NIVO1, ¿vale? Que es a la inversa de lo que hemos comentado antes, la neoadyuvancia, ¿vale? Es una combinación un poco más tóxica porque tienen más ipilimumab que nivolumab, que suele ser el que es responsable de los efectos inmunomediados en el combo, ¿vale? También se puede valorar en un futuro la combinación, el nuevo combo, ¿no?, de relatlimab y nivolumab en aquellos que son PDL1 negativo, que es la aprobación que tiene por la EMA. Y en segunda línea, pues dependerá un poco de lo que hayamos usado en la primera. Si hemos usado terapia con anti-PD1, valoraremos ahora terapia dirigida de primera opción, o si ya tuviéramos la posibilidad de justificar el combo porque tenga metástasis cerebral o porque tenga también el PDL1 negativo, podemos valorarlo, o incluso la monoterapia de ipilimumab. ¿Que hemos usado terapia dirigida? Pues ya lo siguiente sería inmunoterapia, la que podamos usar según lo que tengamos disponible por las características de nuestro paciente. Siempre también dejamos aquí la monoterapia de IPI, que son 4 ciclos únicamente, recordarlo, y por tenerlo ahí apuntado. Y si venimos de inmunoterapia del combo, pues valorar otra vez terapia dirigida. Ya como tercera línea, habiendo usado las 2 balas anteriores, pues valorar pembrolizumab y lenvatinib, que lo hemos comentado antes. Esto es off-label, ¿vale? Hay que pedirlo de forma compasiva a farmacia y está indicado en pacientes con progresión a inmunoterapia, ya tengan la mutación BRAF o no, y terapia dirigida, que es lo que cumple las 2 líneas previas de este esquema. Como cuarta línea se situaría la quimioterapia, que en el melanoma prácticamente no tiene papel. Y bueno, en el caso de que no tenga el BRAF mutado, no podremos poner la terapia dirigida y únicamente nos queda la inmunoterapia de primera línea, ¿no?, que será anti-PD1 inmunoterapia si no cumple los criterios para hacer el combo, que es metástasis cerebral y PDL1 negativo. Y la segunda línea va a depender de lo que hayamos usado previamente. Aquí nos quedamos ya con menos armas porque no tenemos el BRAF mutado. Cuidados paliativos en aquellos pacientes en los que no se pueda realizar tratamiento por su estado de COG, porque ya haya cumplido varias líneas de tratamiento y haya progresado a ellas, ¿vale? Y sin olvidarnos de los coadyuvantes, que nosotros usamos bastante la interleuquina 2 intralesional y la radioterapia estereotáxica. También pueden usarse en los casos en los que esté disponible el T-VEC o el imiquimod tópico. El melanoma avanzado que ha progresado durante la adyuvancia, es el mismo cuadro que el anterior. La única diferencia que desaparece, ¿no?, la monoterapia de inmunoterapia, que la vemos aquí en verde, ¿no? Pues en el cuadro siguiente desaparece. Y entonces tenemos menos balas para estos pacientes, ¿no? Simplemente pues no voy a repetir el mismo esquema, lo tenéis para consultarlo, ¿vale? Voy a hablar un poquito de los coadyuvantes para que sepamos para qué sirven, ¿vale? Como por ejemplo la radioterapia. Se usa como si fuera una vacuna in situ y que se basa en la teoría de convertir un tumor frío en un tumor caliente, ¿vale? Esto, ¿por qué se cree que funciona así? Pues bueno, la radioterapia produce una liberación también de antígenos tumorales que estimula la respuesta inmunitaria y favorece que se acudan al lecho tumoral células T activadas y células T citotóxicas. Entonces, esto sería lo que llamaríamos un tumor caliente y por eso llamamos que sería como una vacuna in situ.
Se suele usar de forma hipofraccionada, es decir, pocas fracciones y dosis altas de varios grays, de hasta 8 grays por fracción. La radioterapia estereotáxica o la radiocirugía, que dependiendo de la zona en la que se administre, se llama de una forma u otra, son dosis muy altas de 15 hasta 30 Gray en unas 5 sesiones más o menos, dependiendo de la localización. Todavía no se sabe la secuencia óptima de combinación con respecto al tratamiento sistémico, si es mejor dar la radioterapia antes que la inmunoterapia o la terapia dirigida o después. Pero bueno, suele realizarse en zonas accesibles, con alta carga tumoral y que tenga menos perjuicio de las estructuras adyacentes, ¿vale? Suele hacerse en metástasis cerebral o también la hemos tenido algunas en metástasis ganglionares accesibles. También dos pinceladas, ¿no?, de la metástasis cerebral, que siempre vamos a, bueno, a valorar el ECOG, ¿no?, que hemos dicho antes que tenía que ser menor de 2. Hay que distinguir si son sintomáticas o asintomáticas para decidir el esquema de tratamiento, también si tiene mutación del brazo, ¿no? En aquellas que son asintomáticas, que es lo ideal para pillar una metástasis cerebral, bueno, pues lo ideal es la inmunoterapia, el combo de ipilimumab y nivolumab, seguido de la monoterapia de nivolumab, una vez que haya completado los 4 ciclos del combo, y seguido de radiocirugía o cirugía, neurocirugía, vamos. No se sabe qué es mejor, si una o la otra, así que, bueno, según la localización, las comorbilidades del paciente, lo comentaríamos en comité y se decidiría. En el caso de sintomática, si tenemos la posibilidad, porque tenga el brazo mutado, de hacer terapia dirigida, sería lo ideal, porque ya de por sí los síntomas suelen venir del edema cerebral. Entonces, si podemos disminuir la carga tumoral de forma rápida sin generar mayor edema cerebral, como haría la inmunoterapia, lo ideal sería optar por la terapia dirigida. Si tenemos un BRAF no mutado, pues no nos va a quedar otra que hacer inmunoterapia, ya sea el combo o bien la monoterapia de anti-PD1. Dejo aquí el combo invertido, que se supone que da menos efecto inmunomediado, que se podría valorar en pacientes seleccionados con ciertas comorbilidades, aunque lo ideal sería el combo a dosis de ficha técnica. Destacar que en el caso de tratamiento con inmunoterapia se puede dar de forma concurrente la radiocirugía, y en el caso de que estemos con terapia dirigida hay que suspenderlo un día antes y un día después para evitar el riesgo de radionecrosis o minimizarlo más bien. En el caso de la radioterapia holocranial, decir que tiene peores resultados y que intentaríamos no usarla. Hay que suspender la terapia dirigida 3 días antes y 3 días después. Y en el control de síntomas, recordar las pautas de desametasona, que intentamos que el objetivo sea menos de 2 miligramos al día, que equivale a menos de 10 miligramos al día de prednisona para poder seguir con el tratamiento, y el uso del levetiracetam en caso de síntomas, ¿vale? Decir que eso, cirugía versus radiocirugía, no sabemos ahora mismo qué es lo que es mejor, pero bueno, se suele reservar la cirugía para pacientes sin comorbilidades, con un Karnofsky de 90 a 100%, con pocas metástasis pequeñas y en todo caso metástasis grandes, pero que fueran en fosa posterior. En áreas no elocuentes. En áreas elocuentes o que vaya a tener mayor comorbilidad y que de 1 a 4 metástasis con un volumen global menor de 3 centímetros, pues se puede valorar la radiocirugía. Siempre combinado con tratamiento sistémico. Y otros coadyuvantes, pues interleuquina 2 y Tibet, que también se basan en lo mismo, en producir un tumor caliente a partir de un tumor frío. El póster que tenemos nosotros del Nacional, del CIA. Y bueno, que también el cambio de un tumor frío a un tumor caliente va a tener también un efecto sistémico a distancia. Entonces, lo que buscamos también es cierto efecto ascopal. Y nada, 2 pinceladas de cómo evaluamos la respuesta a tratamiento, la escala RECIST, que también tiene una escala para inmunoterapia con un subíndice I delante, y que decir que está una escala radiológica que no tiene en cuenta la respuesta patológica a nivel histológico, ¿vale? Destacar que en el caso de la IRECIST, que es la que se usa para inmunoterapia, se ha hecho una subclasificación que es progresión de la enfermedad incierta, es decir, que todavía no sabemos si es una progresión de la enfermedad o no, porque existe la pseudoprogresión, que es una respuesta en la que parece que se aumenta el tumor de tamaño porque hay una infiltración de linfocitos a nivel intratumoral. Y bueno, no incluye respuesta patológica, y aquí dejamos para que tengáis el protocolo de melanoma. Este es el de 2022 y estos son los cambios que realizamos en el 2023. No son muchos cambios porque todavía no tenemos aprobado
la, por la AEMS, em, la adyuvancia de estadio 2B y 2C. Entonces, ahora mismo, en aquellos casos que se queden en este estadio, ya sea por biopsia de ganglio centinela o sin biopsia de ganglio centinela, pues realizaremos el anexo al Comité Central del SAT y aquí destacar que, bueno, he quitado aquí otro epígrafe que ponía de estadio 3A y 3B, que ahora mismo no tienen indicación de, ni de ensayo clínico, diría yo, porque está ahora mismo cerrado el reclutamiento, así que no va a tener sentido. Pues estos son los cambios que son poquitos, pero próximamente yo creo que vamos a tener que realizar más cambios, ¿vale? Y dejaros también por aquí los esquemas un poco más simplificados de los tratamientos sistémicos del melanoma y ya está. Muchas gracias. Sí, pero es que no sale, entonces le voy a dar al zoom.